Procuraduría, como representante de la sociedad y garante del orden jurídico, considera en primer lugar que los derechos de los pensionados, derechos legítimamente adquiridos, no pueden ser tratados como ingreso. Es un primer punto que tenemos claro desde la Procuraduría y que queremos dejarlo planteado. El sistema pensional, es un segundo punto, no es un beneficio que otorga el Estado. El sistema pensional es un derecho que ha sido construido a lo largo de todo el trabajo laboral, de toda la vida laboral de todos los extrabajadores. La OIT y varios organismos internacionales han determinado que la seguridad social es un derecho humano y que, por tanto, debe siempre garantizarse y no pretender siempre desmejorarse. Por otro lado, el Código Iberoamericano de la Seguridad Social, aprobado mediante la Ley 516 de 1999, insta a todos los estados, entre comillas dice, a adoptar medidas destinadas a proteger las contribuciones y demás recursos de la seguridad social y a tener en cuenta que el objetivo prioritario dentro de las modalidades contributivas es el de hacer efectivos los principios de sustitución de rentas y de garantizar el poder adquisitivo, de manera que las prestaciones económicas guarden relación con el esfuerzo contributivo realizado. Tenemos también a nuestro favor el Protocolo de San Salvador, que adiciona a la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada en Colombia por la Ley 319 de 1996 y que fue revisado por la Corte Constitucional en una C-251 de 1997, y ese protocolo establece claramente que no pueden restringirse o menoscabarse la seguridad social porque es un servicio público, y mucho menos los derechos reconocidos, y que se deben adoptar, en ese sentido, medidas progresivas para asegurar su debida protección y su debido respeto. Pero tenemos también el artículo 48 de la Carta Política. Ese artículo 48 establece claramente que la seguridad social es un servicio público que se presta a todos los habitantes del país. Y dice, abro comillas, se presta bajo la dirección, la coordinación y el control del Estado, quien debe responder lógicamente a los principios de eficiencia, a los principios de universalidad y a los principios de solidaridad, fundamental para que podamos cumplir a cabalidad ese derecho adquirido del beneficio a la pensión, pero además que el Estado tiene que establecer recursos destinados a pensiones, manteniendo siempre su poder adquisitivo. El acto legislativo que adicionó ese artículo 48 dispuso, sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenadas de acuerdo con la ley, y hago énfasis en esto, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. Además, dispone ese acto legislativo que se respetarán los derechos adquiridos conforme a la ley. Pero además está el artículo 53 de la Carta que establece: el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. La sentencia de la Corte Constitucional va por el mismo sentido, la C-177 de 1998. Señaló claramente que la pensión de vejez es un salario diferido del trabajador fruto de su ahorro forzoso durante toda su vida laboral. Por tanto, el pago de una pensión no puede ser considerado por quienes están en el Congreso trabajando como una dádiva que entrega la nación. Es simplemente, y así tiene que ser considerado, en eso hay que insistir mucho, es el reintegro del ahorro constante que durante muchos años fue realizado por el trabajador y le es debido al trabajador. Después de haber adquirido el derecho a la pensión con total sujeción a la legislación y normatividad vigente en la materia, no podemos pensar o aceptar que se pueda ahora imponer una modificación a esas mismas reglas, estableciendo lo que se llama un impuesto sobre las mesadas de quienes por año han cotizado y pagado
impuestos ya sobre su relación laboral. Pero hay otro punto importante que quiero que analicemos y tengamos en cuenta hoy. Los pensionados, como tal, son sujetos de especial protección, que merecen un trato positivamente diferencial, al cual, debemos decirlo, ese trato diferencial no lo estamos encontrando en la iniciativa que está presentada en el Congreso. Tributariamente no podemos tratar por igual o en iguales circunstancias formales a quienes no son iguales. Los trabajadores activos no pueden considerarse desde el punto de vista tributario de la misma manera que los pensionados. Y simplemente en el proyecto vemos que se está hablando de que una pensión la establecen con una igualdad o casi que como si fuera lo mismo que un salario o que unos honorarios. Pese a que, repito, la tercera edad es especialmente protegida por la Constitución, convirtiéndose esa protección especial en un análisis adicional que tiene que ser tenido en cuenta por parte de los congresistas al momento de querer imponer un tributo adicional. Al agravar las pensiones, se afecta el valor intrínseco de la misma, se afecta el valor adquisitivo de los pensionados, se afecta su mínimo vital. La pensión, entonces, es un derecho producto del ahorro y o del servicio prestado en toda una vida laboral. Hay un argumento que están utilizando mucho, y es cierto, que en algunos países existen impuestos a las pensiones, que en casi todos los países existen impuestos a las pensiones, y que por lo tanto nosotros también debemos aceptar la imposición de ese gravamen a las pensiones en nuestro país. Pero se les olvida lo que también es cierto, y es que en esos mismos países, por ejemplo, no hay descuento a la salud. En esos mismos países no hay una contribución del 1 o 2% para la solidaridad. El impuesto de salud o el descuento en salud es de un 12% y el de solidaridad es del 1 o 2%. Pero además, en esos otros países no tienen que gastar mucho los pensionados, porque por razones de la edad hay un sinnúmero de servicios sociales que ayudan a aminorar los gastos para este grupo de personas especiales que entregaron su vida laboral en bienestar seguramente del país, sea en el sector privado o sea en el sector público. Entonces, tenemos que partir de una base de que cada caso es diferente y en nuestro país, además, hay un amparo constitucional que hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Los pensionados por vejez, por invalidez o sobrevivientes o por ser sobrevivientes son personas vulnerables, son personas económicamente improductivas y por lo tanto el pensar, como se está pensando, en darles un trato igual que al trabajador laboralmente activo,